de lo que los españoles nos han votado. Y sobre el otro asunto de los pactos con Vox. Antes de que vayamos a los pactos con Vox, entonces, ¿qué tiene que plantearle a usted el presidente Sánchez para que se renueve el Consejo General del Poder Judicial? El Constitucional acaba de avalar la reforma legal que impide hacer nombramientos. Por tanto, tenemos un Consejo del Poder Judicial que en realidad una de sus principales funciones no la puede cumplir. Y de hecho así están los tribunales, con vacantes en el Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia. ¿Qué sentido tiene prolongar la agonía de este Consejo General del Poder Judicial? 4 años más con un Consejo General para hacer nombramientos. Yo respeto la sentencia del Tribunal Constitucional, porque creo en el Estado de Derecho en mi país, pero comprenderá usted que con los nombramientos que ha hecho el Tribunal Constitucional ha sido el Gobierno el que ha sembrado de dudas la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Y esta última sentencia del Tribunal Constitucional pues ha coincidido exactamente con la postura del Gobierno. Que es decir, oiga, yo puedo manipular la ley orgánica del Poder Judicial, le puedo prohibir al mismo Consejo que nombre magistrados en el Tribunal Supremo, pero le puedo permitir al mismo Consejo que nombre magistrados en el Tribunal Constitucional. ¿En qué quedamos? ¿Este Tribunal Constitucional está abocado al fracaso, está bloqueado, está colapsado y por lo tanto no sirve? ¿O sirve cuando quiero que nombre un magistrado en el Tribunal Constitucional? De verdad que este tipo de mentira permanente no vamos a denunciarla. Si el Consejo está inhabilitado, tiene que estar inhabilitado para todo. No, está inhabilitado para aquello que al Gobierno le interesa inhabilitar, que es nombrar magistrados en el Tribunal Supremo. Pero para nombrar los magistrados en el Tribunal Constitucional, para esto le habilito expresamente. Mire, si ni siquiera el Tribunal Constitucional ha dejado que se complete. Hay un magistrado que le corresponde proponer al Partido Popular en el Senado y llevamos un año boicoteando ese nombramiento. Y el Tribunal Constitucional, en vez de tener 12 miembros, tiene 11. ¿Por qué? Porque no quieren que un magistrado que teóricamente le propone el Partido Popular lo pueda nombrar. Pero, insisto, mire, para profundizar en la independencia del Poder Judicial, que encuentre con el Partido Popular mañana. Para controlar el Poder Judicial, no. ¿Por qué? Porque controlar el Poder Judicial es acabar con la parte del Estado de Derecho que tenemos en España. Y esto comprenderá usted que a sabiendas yo no voy a participar en este tipo de control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Ya controlan el Legislativo, no hacen leyes, aprueban reales decretos leyes, no las gestionan como proyecto de ley. Hay que votarlas y a partir de ahí entran en vigor. Bueno, entran en vigor cuando se publican en el BOE desde el Consejo de Ministros. Nunca ha habido un gobierno con menos respeto al Poder Legislativo. Y ahora podemos llegar a la conclusión de que tampoco ha habido un gobierno con menos respeto al Poder Judicial. Al final hay que tener mucho cuidado para mantener la democracia española. Pero insisto, si lo que se pretende es indicar independencia del Poder Judicial, nos sentamos cuando quieran. No tengo ningún respecto. Y hacerle caso también a Europa, ¿no? Que ha dicho, oiga, cambien ustedes la forma de elegir a los jueces. Y renueven ya el Consejo del Poder Judicial. Exacto. Conforme a la ley que está en vigor, que es la que hay. Bien, bien. Sí, hay una ley en vigor y hay un mandato europeo de modificar esa ley. Si podemos hacer las dos cosas a la vez, sería bueno, y el Partido Popular está dispuesto a hacer las dos cosas a la vez. Lo que no estamos dispuestos es otra vez a tener el control del Consejo General como tiene del Tribunal Constitucional. Es que yo estoy hablando de hechos. No estoy hablando de cuestiones genéricas. Pero al final está usted impugnando al Tribunal Constitucional. No, yo no estoy impugnando al Tribunal Constitucional. Si se pronuncia en el sentido que le conviene al gobierno, entonces es que está controlado. Yo no estoy haciendo una crítica, yo estoy haciendo una crónica. Yo estoy diciendo que hay 2 altos cargos del gobierno de España, miembros del Tribunal Constitucional. Y habíamos avanzado en una negociación del Consejo que prohibía esos nombramientos. Por tanto, ni siquiera cumple las negociaciones iniciadas. Comprenderá que esto acredita que hay mala fe. ¿Usted se cree que se puede nombrar a un exministro de tu gobierno, miembro fiscal general del Estado por la tarde, siendo un ministro por la mañana, y ahora un magistrado del Tribunal Constitucional, otro exministro de tu gobierno? Y dar lecciones sobre la independencia del Poder Judicial. Hombre, cuando menos un poco de prudencia. Pero ¿no? me está usted hablando de cosas que ya han sucedido, que ya se han consumado. Ya están ahí, ya se acabó, ya no hay delito de sedición, ya el señor Campo es magistrado del Tribunal Constitucional y sigue habiendo un problema, que es que el Consejo General del Poder Judicial
¿No pretenderá usted que esté 4 años más sin poder hacer nombramientos hasta ver qué Parlamento sale de las próximas elecciones generales? No hace nombramientos porque el gobierno se los ha prohibido. Bueno, porque el Parlamento ha aprobado una reforma legal, claro, impulsada por el gobierno, es verdad. Porque el gobierno se lo ha prohibido. Después le dejó hacer nombramientos cuando ya no podía hacerlos porque le interesaba para el Tribunal Constitucional, y ahora mantiene el no a los nombramientos para el Tribunal Supremo porque le interesa. Y yo digo, mi función como responsable del primer partido político de España y como ganador de las elecciones es mantener la independencia del Poder Judicial. Si tenemos posibilidades de mantener la independencia del Poder Judicial, la respuesta a la renovación del Consejo es sí, sin ninguna duda. Si advierto que lo que hay es una involución y un control del Poder Judicial por parte del Gobierno, mi responsabilidad es decirle a los ciudadanos que romper la independencia del Poder Judicial no puede participar el Partido Popular. Y esta es nuestra posición. Y creo que es una posición bastante sensata. ¿Por qué no dejamos de los 20 miembros del Consejo General que 12 magistrados y jueces sean elegidos entre magistrados y jueces y los otros 8 juristas de reconocido prestigio lo elijan las Cortes? ¿Esto beneficia al Partido Popular esto? ¿O beneficia a la independencia del Poder Judicial? Pues porque en este momento hay una mayoría parlamentaria que no quiere cambiar la forma de elegir los vocales que está en vigor. ¿Y por qué tiene la responsabilidad? No hay mayoría parlamentaria para cambiar el partido político que no está de acuerdo. Si no hay acuerdo entre dos, porque usted limita la responsabilidad a uno. No, si yo aquí no limito nada. Yo comprendo. Yo lo que digo es que hay una ley que está en vigor, sí, que dice cómo se eligen los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y conforme a esa ley, llevamos 5 años, creo ya, con un consejo que tiene el mandato caducado. La ley no se va a cambiar, salvo que la mayoría parlamentaria que hay ahora decida cambiarla justo en el sentido contrario al que usted está planteando, que es rebajar las mayorías necesarias para elegir a los vocales y que baste con que haya mayoría absoluta. Y en ese caso usted se puede encontrar con un Consejo del Poder Judicial en el que todos los vocales son de izquierdas, porque están elegidos por la mayoría absoluta del Parlamento, bueno, de izquierdas e independentistas y nacionalistas. Usted puede llegar a ese escenario. ¿Y eso sería? Que ya amagó el gobierno con ese escenario en la legislatura anterior. Rebajamos las mayorías. El PP ya no es necesario para elegir los vocales del Consejo, y entonces los 20... Bueno, en el Senado serían 10, que eso sería más de usted. En el Congreso, los vocales que elige el Congreso son todos de la cuerda de la mayoría que hay. Y yo por eso quiero renunciar a que sea el Congreso el que elija los vocales. Ya, pero para eso necesita una mayoría en el Congreso para cambiar la ley, y no la tiene. Yo voy a cumplir con mis obligaciones. Y mi obligación, no soy un partido testimonial. Soy el primer partido de España. Y mis obligaciones como primer partido de España es cumplir mi compromiso electoral. Y en el compromiso electoral va a profundizar en la independencia del Poder Judicial. De tal forma, insisto, que de los 20 miembros del Consejo, 12 lo elijan jueces y magistrados y 8 Cortes Generales. Esta es mi propuesta. Si alguien tiene la propuesta de decir, vea usted, yo he bloqueado el Consejo, no le dejo hacer sus nombramientos. Solamente le dejo cuando me interesa hacer los nombramientos del Tribunal Constitucional. Y ahora resulta que voy a cambiar las mayorías, para que entonces pueda hacer yo y llegar a la conclusión que usted ha dicho, sin inmutarse en antena, que entonces van a ser de izquierdas y nacionalistas e independentistas los miembros del Consejo. ¿Y usted qué cree? ¿Que yo voy a mirar para otro lado? ¿Y que yo tengo que suscribir esto? No. Ahora, insisto, vamos a dejarle tiempo y espacio. Imagínese usted que el señor Sánchez llega a la conclusión de que le interesa profundizar en la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué no le podemos dar esa posibilidad? Pues a mí me interesa la independencia del Poder Judicial. Es que si no ocurre esto, al final estamos bordeando cuestiones muy complejas, como es que en nuestro país, lo dijimos al inicio, una persona buscada por la justicia decida quién es el presidente del gobierno. Y entonces esto ya está, esto ya lo hemos aceptado, yo no.